Cordial saludo, señores estudiantes y tutor. Mi nombre es Juan Gabriel Rodríguez Rodales. Pues voy a representar el grupo con el fin de sustentar los temas eh, relacionados en las diferentes unidades vistas durante el curso. Entonces, pues el día de hoy vamos a realizar lo que es la fase número 5, proyecto final, del grupo número 2 de tratamiento digital de señales. A continuación, pues vamos a través de estas diapositivas que ya el grupo montó en el grupo, vamos a realizar la sustentación de esta fase del proyecto final. Aquí tenemos la descripción de las unidades del curso Tratamiento Digital de Señales. Unidad 1, conceptos básicos de señales. Unidad 2, transformadas. Unidad 3, filtros digitales. En la unidad 1, pues podemos observar que tenemos los temas de desplazamiento, amplificación, reflexión, diezmado, interpolación, señales analógicas digitales, muestreo de señales, cuantitación, fenómenos alias o aliasing. En la segunda unidad tenemos todo lo que tiene que ver con las transformadas Z, transformada inversa Z, transformadas de Fourier, temas relacionados con transformadas discretas de Fourier. Unidad 3 tenemos lo que hace referencia pues el último tema visto con relación a los filtros IR y los filtros FIR. A continuación pues tenemos lo que es desde el inicio, lo que es el proyecto final. Un grupo de estudiantes de la Universidad han decidido formar parte de los grupos de investigación, pues con el fin de afianzar cada área del conocimiento sobre tratamiento digital de señales. Por lo tanto, junto con la Agencia Nacional del Espectro, en este caso vamos a ver todo lo que tiene que ver con los espectros de los diferentes operadores que tenemos en Colombia, Claro, Tigo, entre otros. Han decidido realizar filtros digitales para el uso del espectro radioeléctrico asignado a los operadores que anteriormente pues les dije, la tecnología de cuarta generación en telecomunicaciones 4G, lo que ya últimamente pues usamos nosotros en los diferentes dispositivos celulares de alta gama. Permite la transmisión de datos de voz 10 veces más rápido que la tecnología 3G. Anteriormente utilizábamos las 3G o la 2G. Aquí tenemos lo que es el operador móvil. Usa un espectro radioeléctrico total de ancho de banda de 25 MHz asignado a la banda de 850 MHz. Espectro radioeléctrico totalmente ancho de banda de 300 MHz asignado a la banda de 1900 MHz. Igualmente el operador móvil Movistar. Espectro radioeléctrico total ancho de banda 25 MHz asignado a la banda de 850 MHz, así sucesivamente. Tenemos el operador Tigo, operador móvil DirecTV, operador móvil Avantel. Igualmente aquí tenemos lo que son las bandas de frecuencia, descripción, filtros digitales a realizar. Pues una vez explicado las diferentes unidades, unidad 1, 2 y 3 de esta asignatura, pues vamos a dar unos ejemplos de las bandas de frecuencia de descripción a través de la herramienta MATLAB. Entonces, igualmente aquí tenemos los que son los operadores Tigo, Movistar con el espectro radioeléctrico. Tenemos lo que son las bandas con ancho de banda 300 MHz y frecuencias centrales de 2100 MHz en el filtro número 5. Entonces, como somos el primer grupo, nos toca los filtros que van del 1 al 6. Tenemos un mapa conceptual pues, de las unidades vistas. Unidad 1, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 y las unidades 1, 2 y 3 de la fase 5, que es el que estamos desarrollando el día de hoy, desarrolla el proyecto final. Entornos del curso, pues aquí es donde encontramos todas las respectivas ayudas para el desarrollo de cada una de las actividades desarrolladas durante el curso, donde podemos encontrar el entorno de información inicial, presentación de la agenda, donde vemos todo lo que tiene que ver con las fechas del cumplimiento, si es una actividad colaborativa o una actividad individual, entorno de conocimiento, todos los temas que podemos encontrar para el desarrollo de cada una de esas actividades, entorno de aprendizaje colaborativo, lo que es el acompañamiento por parte docente y la interrelación de los compañeros y temas pues que se van aportando para el desarrollo de cada una de las unidades. Entorno de aprendizaje práctico, pues en este caso pues si hay algún software, en este caso pues
Utilizamos lo que es la herramienta MATLAB para el desarrollo de la parte práctica, y en este caso los filtros de cada uno de los operadores. En torno a seguimiento y evaluación, que es el último, podemos evidenciar la evidencia de las competencias profesionales, inicio, intermedia y lo final. Investigaciones del curso, diseño de filtro digitales, lo que vamos a desarrollar, ya sea de acuerdo a lo que vamos a seleccionar, ya sea un filtro FIR o un filtro IR. Entonces aquí tenemos los operadores, las bandas, cada uno de los operadores que vamos a desarrollar en la parte práctica. Tipos de señales, pues tenemos señales discretas, señales analógicas, señales digitales y señales continuas. Esas son las señales que podemos verificar, las que podemos conocer durante todo el curso. La unidad 1, fase 2, pues tenemos lo que es las preguntas teóricas, que es una señal muestrada, que es una señal cuantizada, cuáles son los pasos para convertir una señal analógica a digital, cuál es el fenómeno de alias o alias, indique cuál es el teorema de Nikizek-Shannon y para qué sirve, qué es frecuencia de muestreo, qué es el ancho de banda y cuál es la diferencia entre el teorema de muestreo y teorema de Nikizek-Shannon. Entonces estos son los temas que encontramos en la unidad número 1. En la unidad número 2 encontramos que es un sistema lineal invariante en el tiempo, que es la transformada Z, que ya vamos a explicar estos temas que fueron muy importantes para el desarrollo y la adquisición de varios conocimientos por parte del estudiante. ¿Cuál es la diferencia entre la transformada Z bilateral y lo unilateral? ¿Cómo se calcula los polos y ceros de la frecuencia? Estos son los temas que realmente vimos en la unidad número 2 con relación a las preguntas teóricas que cada estudiante fue desarrollando y aportando en el entorno colaborativo. ¿Qué es la transformada inversa de Fourier, transformada discreta de Fourier, transformada rápida de Fourier? Y las indicaciones de las diferentes entre transformada de Fourier, transformada discreta de Fourier y la transformada rápida de Fourier. Estas son pues las diferencias que posteriormente ya vamos a ver. Unidad número 3, preguntas teóricas, que es el filtro digital, que es un filtro pasabajos, que ya también lo vamos a explicar, que es un filtro de respuesta a impulso finita. Pues estos realmente son los temas que se han visto en la unidad número 3. ¿Cuáles son los métodos más comunes para diseñar un filtro FIR? ¿Qué ventajas tiene un filtro FIR con un IR y viceversa? ¿Qué es el rizo, en inglés replay, de la banda de paso de un filtro? En un filtro, ¿qué es la frecuencia de corte? Pues también vamos a explicar eso. Y la frecuencia de inicio de la banda de rechazo. Indique, pues, y por último, indique cómo es un filtro anti-aliasing. Entonces, estos son los temas que se vieron en la unidad número 3, que fueron muy importantes para el desarrollo del conocimiento de los estudiantes. Aquí podemos observar operaciones básicas de señales, escalamiento en amplitud, la señal escalada, escalamiento en tiempo en señales continuas, lo que tiene que ver escalamiento en tiempo señales discretas y en tiempo escalamiento en señales discretas igualmente. Pues son los ejercicios implementados. Inversión en el tiempo, desplazamiento en el tiempo, señales continuas, desplazamiento en el tiempo de señales discretas. Aquí vamos a ver el muestreo de señales, que de acuerdo pues a los temas vistos. Entonces rápidamente vamos a ver qué es frecuencia de muestreo. Entonces aquí tenemos prácticamente ya algo resumido. Es la tasa o frecuencia de muestreo, es el número de muestras por unidad de tiempo que se toman de una señal continua para producir una señal discreta. O sea, de una señal, cogemos una señal continua y pues debemos de traducirla en una señal discreta durante el proceso necesario para convertirlo en análoga a digital. Entonces esto de convertir análoga a digital tiene igualmente un proceso muy específico. Como todas las frecuencias, generalmente se expresa en Hz. Esto lo maneja en Hz, siglos por segundos o múltiplos cuyos como el kilohertz, aunque pueda utilizarse otras. Entonces eso de los kilohertz depende de la notación científica que
que nos vayan a dar de acuerdo a la unidad. Aquí podemos ver las transformadas y diseños de filtro. Entonces, ¿qué es una transformada Z? Como les decía anteriormente, es una representación para señales en tiempo discreto mediante una serie infinita de números complejos. Es una herramienta muy útil y poderosa para estudiar sistemas discretos y es equivalente a la transformada de Laplace, pero en tiempo discreto. Ahora, ¿qué es una transformada de Fourier? La transformada de Fourier es unidimensional o función continua. Es una transformada de dicha señal que nos permite calcular la contribución de cada valor de frecuencia a la formación señal. ¿Qué es la transformada inversa de Fourier? Pues prácticamente es como su signo negativo cuando con relación al exponente del integrado. Eso es lo que hace referencia prácticamente a la transformada inversa de Fourier. Entonces, ¿qué es la transformada rápida de Fourier? En sus siglas en inglés, FTT, transformada rápida de Fourier, es una versión más rápida, o sea que la anterior de la DFT, en este caso en DFT, que puede ser aplicada cuando el número de muestras de señal es una potencia de 2. Un cálculo de FFT toma aproximadamente n por logaritmo 2 de n operaciones, mientras que DTF toma aproximadamente n2 operaciones, así que la FFT es significativamente más rápida. ¿Qué es un filtro digital? Un filtro digital es un filtro lineal e inversamente en el tiempo, con maneja sus siglas en LTI, que modifica el espectro de frecuencia de la señal de entrada XW según la respuesta que tenga la frecuencia de Hertz W más conocimiento como función de transferencia. Esto con el fin pues de dar lugar a una señal de salida con respecto a YW igual a HW por XW. Entonces aquí tenemos los tipos de filtro, que es un filtro pasabajos. Resumidamente pues es un filtro, como su nombre lo indica, evita el paso o filtra una frecuencia indeseada. En este caso, en aplicaciones eléctricas, entre otros, este filtro descarta o rechaza determinadas frecuencias. Solo deja pasar las frecuencias bajas, en este caso de este filtro. Un filtro pasa altas. Las principales características de este filtro es el de atenuar la señal. En este caso atenúa prácticamente la señal a valores de frecuencias bajas. Algunos filtros pasa altos no solo tienen efectos atenuador, sino que también provocan un adelantamiento en la fase y deregulación en la señal. Con el filtro pasabanda, los filtros pasabanda son aquellos que permiten el paso de componentes frecuenciales contenidos en un determinado rango de frecuencia, comprendido entre una frecuencia de corte inferior y otra superior. Entonces estas nos hablan sobre la frecuencia de corte inferior y la otra pues superior. ¿Qué es el filtro rechazabanda? Pues este prácticamente rechaza todas las salidas de las señales que tengan una frecuencia comprendida entre una frecuencia de corte inferior, como le indicaba en la anterior, y otra de corte superior. Por ende, estos filtros eliminan una banda completa de frecuencia de las instrucciones en su entrada. Y acá pues tenemos los diseños implementados o diseñados por los compañeros que fueron seleccionados. Entonces aquí tenemos lo que es el filtro número 2, el radioeléctrico del operador Avantel en bandas bajas, pasabanda con ancho de banda de 9.5 MHz y frecuencia central de 850 MHz. Entonces aquí utilizamos lo que es la banda pasabandas con un filtro IR elíptico con un orden de 40 y aquí lo que hacemos es coger lo que es nuestra banda ancha, sumarlo y restarlo para poder sacar la frecuencia pasabanda 1 y pasa 2.
Igualmente realizamos el mismo procedimiento con el filtro 3 de Movistar, con una pasabandas con ancho de banda de 300 MHz y frecuencia central de 1900 MHz. Igualmente utilizamos un filtro Hertz Elliptic con un orden de 40. Igualmente realizamos el mismo procedimiento, le restamos 15 y le sumamos 15 y 15. Este último filtro número 4, espectro radioeléctrico del operador Tigo, se utilizó una banda ancha de 55 MHz y una frecuencia central de 1900 MHz. Igualmente se desarrolló en la herramienta MATLAB con el código suministrado por el docente, con un filtro Hertz Elliptic orden 40. Igualmente se realizó el procedimiento en una frecuencia de 1900 MHz. Se le restó 15 y se le volvió a sumar el procedimiento. Gracias, no siendo más, compañeros, muy amables por haber tenido en cuenta pues lo desarrollado en todas las unidades, y muchas gracias.